bendiga. En este día, 29 de diciembre, les comento, mi nombre es Daniela, pertenezco a la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina de la ciudad de Tres Arroyos. Y a partir de este momento vamos a comenzar a desarrollar distintos microprogramas contando testimonios de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en distintos hermanos de la congregación. En este día vamos a entrevistar a nuestro hermano Rubén Hedge y para que él nos comience a contar, como quien dice, qué es lo que ha hecho Dios en su vida, cómo llegó a sus caminos y buenos días, Rubén. Hola, buenos días. Bueno, bienvenido y te doy pie así cortito, como quien dice, para que nos empieces a contar cómo salió Dios a tu encuentro. Bueno, hace mucho tiempo ya de esto, yo tendría 5 años de edad. Hacía muy poco tiempo había fallecido mi padre y estaba mi madre y mi abuela muy doloridas, y yo me acuerdo que estaba en el patio de mi casa en una quinta, un hombre de Dios con su bicicleta y llevaba afiches, tratados, y me preguntó por mi papá. Yo le dije que había fallecido y dice, llévale esto a tu mamá. Me dio un afiche y me dio un tratado. Yo en ese momento no sabía qué significaba, no sabía nada. Así que dejé mi pelota, que estaba jugando a la pelota ahí en el patio, y corrí y le llevé a mi mamá, a mi abuela, para que leyeran. Cuando desenrollaron el afiche, en ese afiche decía algo parecido, porque no me acuerdo bien: hoy gran reunión de poder y de gloria en la presencia de Jesucristo. Venga con sus dolores, con sus problemas, con sus luchas, con sus enfermedades. Cristo tiene poder para sanar. Algo así parecido, hace muchos años. Yo curioso por saber qué decía, entonces estaba en la invitación de ese día ir a la reunión de esa noche. Y entonces cuando mi mamá lo lee, se miran entre mi mamá y abuela y yo le digo, ¿podemos ir? Y se miran y dicen, si podemos ir, sí. Así que había que bañarse en ese momento. Vivíamos en una quinta que era muy pobre nos bañamos, nos cambiamos y salimos caminando despacito hacia el lugar de congregación. Nos quedaban como unas 15 cuadras aproximadamente. Llegamos allí al lugar, un salón bastante amplio, había gente, y así empezó el predicador a predicar. Y yo recuerdo que pasaba mucha gente para que se le orase, porque buscaban sanidad, y es lo normal que una persona busca siempre, ¿no? Cuando está con problemas, busca sanidad. Busca una solución, digamos. Claro, busca una solución a su problema. Sí. Y allí había un hombre en silla de ruedas. Yo me acuerdo que tenía la cara muy de enojado, lógicamente por su situación. Y como entonces sus familiares lo pasan adelante. Y el pastor empezó a orarle y a invitarle a que se ponga de pie, pero él no quería, y entonces insistió el pastor y se puso de pie y lo invitó a dar unos pasos. Los dio, salió de la silla de ruedas, dio unos pasos, y yo me acuerdo que estaba detrás de la silla asomándome y decía, seguramente que Dios lo va a sanar, porque yo algo ya conocía, porque iba a una escuelita bíblica de chiquitito de 3 años de edad, y me habían hablado del poder de Jesucristo. Ya te habían hablado, hablado que había un Jesús, digamos. Ya me habían hablado que había un Jesús que sanaba, que curaba, que daba salvación. Entonces yo estaba creyendo en eso. Yo pensaba, yo me asomaba detrás de la silla y digo, se va a levantar, se va a parar. Y sí, se paró. Tal vez yo recorro en el tiempo, en ese tiempo yo era muy chiquito, y la fe de un chico puede más que la fe de un mayor. Claro, vos estabas teniendo fe también, ¿no? Estabas creyendo, digamos. Estaba creyendo en ese milagro. Sí. Y
y le dijeron plegue la silla y no se siente más en esa silla, vaya, siéntese en la silla normal, pero camine con todos los demás, aunque le tengan que ayudar un momento, un poquito, pero ese hombre salió caminando de ese lugar. Gloria a Dios. Y yo quedé maravillado. Sí, sí. Pasaron los años y quedé maravillado. Así que después, bueno, buscaron un lugar, un salón, donde seguir predicando la palabra de Dios, seguimos congregándonos con mi mamá, mi abuela y mis hermanos. Pero bueno, el pastor, el que estaba encargado en ese tiempo de ir a predicar, ahí en González Chávez era, tuvo que dejar el lugar porque la esposa no quiso seguir y ella se quedó y entonces él se sentía solo. Sí, sí. Y bueno, yo recuerdo que volvíamos para casa, venían mi mamá, mi abuela charlando, y había un lugar en un terreno que estaban construyendo, un lugar, era un templo que estaban construyendo, un lugar chico, ahí en González Chávez. Y dice mi mamá, ¿podremos venir? Mi abuela dice, bueno, podremos venir. Así que un día buscaron información qué día había reunión, y así fue que fuimos todos, fue mi abuela, mi mamá, mis dos hermanos y yo. Y empezamos a congregarnos, empezamos a buscar a Dios y realmente... Es como que realmente ella, más allá, digamos, desde el momento que reciben, ¿no? Esa, por misericordia, ese tratado, ¿no? Y lo importante que es de evangelizar, claro, ¿no es cierto? Es como que ella toma la decisión y es como que sigue, ¿no? No es que... Claro, no, siguieron, sí, fue increíble lo que pasó con las dos porque, aparte de mi insistencia, pues yo sin saber nada, yo insistía en ir, en estar. Como me gustaba mucho... que cantaban, que tocaban la guitarra, yo era loco por la guitarra, y como es, y me gustaba cantar también, pero mi mamá y mi abuela recibieron de tal forma, fueron impactadas, que no necesitaron tantos consejos para darse cuenta que habían perdido mucho tiempo en la vida creyendo en otras cosas, en santos, en imágenes, y bueno, destruyeron todo eso, lo dejaron de lado, sin saber mucho, sin tener tanto entendimiento. Yo después me doy cuenta con el tiempo de que realmente el Espíritu Santo obró en la vida de ellos. Y realmente se deshicieron de todo lo malo, renunciaron a todo lo antiguo para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y así empezamos nosotros en la Iglesia Pentecostal Argentina a congregarnos. Y bueno, pasó el tiempo, se fueron los pastores que estaban en esa iglesia, llegaron otros pastores, tenían hijas, 3 hijas y 2 hijos. Y bueno, a mí me gustaba mucho tocar la guitarra, aprendí bastante en ese tiempo, mucho aprendí, para la edad que tenía aprendí mucho y cantaba. Y bueno, cantábamos juntos con las chicas, con las hijas de los pastores. ¿Le pedías a Dios así que Él te ayudara a aprender más? ¿Tienes ese anhelo ferviente? Siempre, desde chico hasta el día de hoy. Que me enseñen todo, ¿no? Todos los pasos que uno da en la vida son distintos y uno es necesario ir aprendiendo. Uno termina de aprender cuando ya el Señor viene por la vida de uno. Entonces, yo recuerdo que habíamos aprendido muchísimo y bueno, también esos pastores dejaron el lugar y yo un día realmente me sentía muy mal, aparte sufría muchas burlas de otros, de las personas mayores más que nada, pues yo agarraba mi guitarra y cantaba. Y entonces yo un día doblé mis rodillas, tenía 16 años, y le dije al Señor que no quería seguir más en la iglesia. El Señor me habló y me preguntaba por qué. En la iglesia me molestan, en la iglesia ya no me quieren. ¿Te sentías que eras distinto, que vos estabas en una búsqueda muy distinta a la que estaba el resto? ¿Cómo te sentías así? Yo estaba en una búsqueda, a ver, ¿cómo lo podría explicar? No había conocido nada fuera de las cosas de Dios, sino todo lo que había conocido estaba dentro del camino de Dios y en el reino de Dios.
Y entonces todo lo que sucedía externamente, yo no conocía nada. Claro. Y bueno, le dije al Señor un día, yo me voy, y le decía, ¿por qué te vas? Porque no quiero sufrir más burlas, no quiero sufrir más que se me rían todo el tiempo. ¿Vos sentías, por ejemplo, que digamos, bueno, es como vos decís, vos no conociste lo que era el mundo, ¿no es cierto? No. Y por ahí eso también te lleva a tomar, bueno, cómo Dios salió a tu encuentro, a tener ese temor a las cosas de Dios, ¿no es cierto? Hasta ese momento yo recuerdo que realmente mi mente y mi corazón pertenecían a Dios totalmente. Sí, sí. Así que bueno, orando le dije al Señor, el Señor me dijo, ¿qué vas a hacer? Y bueno, quiero ir al mundo y quiero conocer algo, quiero saber de qué se trata. Sí, sí. Y me dijo el Señor, no es bueno, no es lindo, pero yo te doy ese permiso, pero vas a tener que volver en un cierto tiempo. Y bueno, el tiempo que el Señor me daba a mí eran 8 años. Y me dijo, si no volvés, yo te llamo. Yo me olvidé en 8 años. Pero yo recuerdo cuando yo dejé de ir, el intentar, ni siquiera sabía lo que era ir al cine. Intenté entrar al cine, pagué la entrada, cuando voy a entrar me volví para atrás, salí corriendo. No había nada malo en mí, o sea que ni siquiera podía mirar la pantalla de un cine, porque todo lo que yo había conocido era de Dios, absolutamente. Y me volví corriendo. Sí, era como que más allá de la rebeldía, sí que, digamos... había un temor dentro mío. Claro, no pudiste apartar nunca eso que fue un día sembrado en tu corazón, Claro. Esa es la realidad. Siempre estuvo, siempre creí en Dios de una forma tremenda, aunque muchas veces no lo demuestro, aunque muchas veces algunos no me lo crean, pero mi fe en Dios me ha ayudado a salir de muchos obstáculos, de salir de muchas pruebas difíciles. Así que yo me aparté, me fui, llegué a la ciudad de Tres Arroyos a vivir, me acuerdo con 20 años de edad, me hice amigos, hasta que un día, bueno, el Señor dijo, hasta aquí llegaste. Perdón, Rubén, ¿esos amigos, por ejemplo, notaban algo distinto en vos? Sí. Tu forma de hablar, tu forma de ser. Sí, ¿Vos querías comportarte como ellos? Porque uno tiende a eso, ¿no? A querer ser igual a los demás, ¿o marcabas la diferencia igual? No, a mí me molestaba la forma que ellos se portaban. Por ejemplo, no tenían miedo ni temor de decirle una barbaridad a una chica, a pesar de la edad que teníamos, ¿no es cierto? Pero yo tenía ese temor. Respetaba mucho a todos y se marcaba la diferencia porque a mí me molestaba y me lastimaba. Yo no les decía nada, pero me lastimaba. Y así que bueno, pero ninguno de ellos me pudo hacer cambiar de pensar. Yo no pude convencerlos tampoco de que estaban equivocados, cómo se comportaban. Pero bueno, así que Dios salió de nuevo a mi encuentro por segunda vez. Ya de una forma distinta. Tuve un accidente con la moto, me arranqué una pierna, fui a parar al hospital, me tiraron la camilla para que muriera, pero Dios me levantó nuevamente, me recuperé, volví a su camino. ¿Eso en qué época fue? ¿Qué edad tenías más o menos? Y yo tenía 26 años de edad. Yo me aparté a los 16 y volví a los 26. Era joven, tenía todo un tiempo por delante para vivir. En ese periodo tu mamá y tus hermanos y eso se seguían congregando o te insistían para que volvieras. Mi mamá se congregaba nada más, mis hermanos no. Mis hermanos dejaron totalmente de congregarse y bueno, pero mi mamá siempre. Y el hecho de que yo siempre desde chico hasta el día de hoy le pedí a Dios por la salud de mi mamá, que nunca se enfermara y que tuviera muchos años de vida. Y mi mamá vive, tiene una salud extraordinaria, 85 años de edad y ya tiene bisnietos, como es. Entonces hoy mi oración también es de que el Señor le dé un tiempito
para jugar con los bisnietos, disfrutarlos, porque muchas veces no se disfruta en la vida lo que Dios nos da y porque tenemos que trabajar, porque tenemos que andar, porque tenemos que lucharla, y a veces... Es como que hasta que no se pierde la cosa uno no valoriza, ¿no es cierto? Claro, Muchas veces eso. Entonces, bueno, a mí me parece que es extraordinario disfrutar de la familia, disfrutar de los hijos, de los nietos, y más en el caso de los que ya son más ancianos, los bisnietos. Así que bueno, mi pedido sigue siendo ese, que Dios le dé un poquito más, que ella pueda disfrutar de los bisnietos. Tenemos una vida muy... En el caso mío yo tengo una vida muy compleja, bueno, con el paso de los tiempos, pero no me tengo que olvidar lo que me sucedió el día que yo venía a vivir a Tres Arroyos, conocí a mi esposa. Sí, bueno, como que tenés varios testimonios, porque eso, bueno, le comentamos, digamos, a los oyentes de nuestro hermano Rubén, va a estar en distintos programas, porque, bueno, tiene varias etapas que contar de su vida, de lo que Dios ha hecho en él. Y, bueno, puntualmente hoy vamos a hablar de lo que es cuando te toca este accidente en la moto. ¿Cómo fue eso? ¿Vos sentiste que realmente era la mano de Dios ahí que te estaba tocando? ¿Qué pasó? Sí, porque yo iba a cometer una locura, iba a matar a una persona. Esa persona era padrastro mío y renegaba mucho con él porque la maltrataba a mi madre. Entonces yo había tomado una determinación, había preparado la forma en que lo iba a matar. Y la diferencia fue que yo esperé a un determinado día y Dios anticipó un día antes. Ahí tuvo la diferencia. Y después yo recordé que Dios me había dicho, si no vuelves yo te voy a llamar. Así que el accidente de la moto para mí es algo mínimo, porque Dios no permitió que yo cometiera una locura y a la vez Dios a mí me llamó a su camino de nuevo. Muchos dicen, la moto es una locura. Sí, puede ser una locura todo lo que sea, pero en el caso mío fue Dios mismo que puso su mano delante mío para que yo no me perdiera de otra forma, porque había cosas más lindas para disfrutar en la vida. Y bueno, yo fui a parar al hospital, de ahí me trasladaron a Buenos Aires, allí Dios obró de una forma maravillosa. Alguien que oró a 15.000 kilómetros de distancia, decía, hay un joven a miles de kilómetros que tiene la tibia aplastada y Dios está sanándolo. Y yo sentí esa presión, algo que me sujetaba el cuerpo y un hormigueo terrible en todo mi cuerpo, se cerró en la pierna lastimada y sentí cómo se movieron mis huesos. Bueno, ya después me hicieron un injerto de piel sobre la pierna, pero Dios había reconstruido mi pierna. Gloria a Dios. Y ¿era como que para la ciencia vos perdías esa pierna como había quedado? No, los médicos tenían toda esperanza, porque también hubo algo extraordinario, y yo fui a una clínica donde había enfermeras y médicos creyentes. Gloria a Dios. Entonces, en ningún momento ellos pensaron que yo iba a perder la pierna. Todo lo contrario. Lo miraban con fe. Otros, en otro caso, le amputaron la pierna, pero en el caso mío no. Lo miraron con mucha fe, porque inclusive los médicos mismos, Dios hace milagros, me decían. Y claro que sí, y Dios hizo un milagro bárbaro. Así que volví a Tres Arroyos, me trajeron al hospital de nuevo. Yo estuve 3 meses y medio internado, pero hay un detalle, yo ahí conocí a una enfermera. Conocí a una enfermera, bueno, bien. Si llega, no fue un amor, nos conocimos nada más. Si llega a verte feo me va a decir, un tarado, mentiroso, como es. Pero yo en ese momento me acordé de que Dios podía solucionar todo. Y le dije al Señor,
Sí. Todo está en tus manos. Si esta chica va a ser para mí o no. Y el Señor me dijo a través del Espíritu Santo que yo me quedara tranquilo, que Él tenía la esposa para mi vida. Y bueno, apareció Rosana. Estaba guardadita Rosana, guardadita para ti. Ya la conocía, pero bueno, nunca nos saludábamos y todo, pero nunca habíamos pensado. ¿Ya se conocían de dónde? ¿De González Chávez, de la de Desarrollo? ¿De dónde? Cuando yo venía para Tres Arroyos, a ver. Le hacías la pasadita. No, fue cuando volvía de Tres Arroyos para González Chávez. En el micro. Y ellos viajaban con su papá y su mamá a González Chávez a una vigilia. Y nos conocimos arriba del colectivo. Bueno. Así fue. Nuestro amor fue sobre ruedas. Eso fue sobre ruedas. Pero en ese momento era hola de lejos nada más, Sí. Porque quien es hoy mi suegra tenía el cejo así y se enojaba. O sea se ponía terrible la suegra. ¿Quién es ese muchacho? ¿Quién se está atreviendo a mirar a Milena, no? No, lo que pasa es que yo en ese momento tenía 12, 13 años. No, yo era chica. Yo tenía 20, así que... Bueno, esa es otra parte, le comentaba a nuestros oyentes que en un momento vamos a comentar también esto, muy importante, porque más de uno, creo que un joven muchas veces se apresuran en decir, ¿no? Cuando llegará mi compañero. Bueno, ellos son ejemplo de que Dios realmente los preparó el uno para el otro y que ahora, ¿ya cuántos años llevan de casados? Y vamos a cumplir 32 años. 32 años. El 10 de enero. El 10 de enero, bien. Bueno, no vamos a preguntar quién tiene más paciencia con quién, eso esperen al próximo programa, pero bueno, continuamos. Ya se van a enterar quién tiene más paciencia. Bueno, o sea, Dios también obró ahí, en esa parte. También cuando nos casamos, cosas de locos, ¿no? Pedirle al Señor que nos diera 3 años de matrimonio, sin hijos. Pero hoy, a ver, tenemos que ser sinceros, hoy existen anticonceptivos para no fecundar. Nosotros no usamos nada, nunca, jamás. Y Dios nos cumplió 3 años y 3 meses de matrimonio hasta que ella quedó embarazada del primer hijo. Así que, y bueno, empezaron a venir los hijos. ¿Cuántos hijos tienen? 4. 4 hijos. 4 hijos. 4 peques que ya están grandes. Sí. Tienen nietos. Tenemos 2 nietitos, Samuel de 2 añitos y Génesis de 1 año y medio. Bueno, eso lo del matrimonio, pues si no vamos a enganchar con lo del matrimonio, que es muy lindo para contar. Rubén, ahí en esos días, ¿no?, que estuviste en ese tiempo, en ese periodo en Buenos Aires, ¿cómo buscabas más al Señor? Digamos, ¿te acercaste más, sentiste que te acercabas más a Él, ¿no es cierto? ¿Cómo fue tu búsqueda? Sí, no era fácil, pero siempre había una enfermera que tenía una palabra. ¿Te iban a visitar de alguna iglesia en particular? No, o eso? no había nadie a visitarme. Es más, conocí personas que ni pensaba que podría llegar a conocer, como es, pero no sé si las permitían a las iglesias entrar a un sanatorio. Bueno, porque en Buenos Aires hay mucho, ¿no? Y entonces es muy difícil también. Pero tal vez yo no necesité que me visitaran porque di con médicos creyentes y enfermeras creyentes. ¿Y vos, por ejemplo, compartías a otros ahí en medio del dolor? ¿Te encontraste compartiendo la palabra? Porque uno, por ejemplo, cuando está pasando un proceso, ¿no es cierto?, dice, pero yo qué voy a hablar, ¿no es cierto?, si yo estoy en esta condición. Pero es cuanto parece que uno más habla, ¿no es cierto? ¿Cómo viste ese tiempo? A ver, sucede que había otros pacientes ahí, pero... te miraban con mala cara. Sí, no, hablarles es imposible, hablarles porque estaban en su mundo y como es, pero sí yo les daba ejemplo de creer en Dios. Y las enfermeras mismas se ponían a hablar conmigo de las cosas de Dios, así que los otros se quedaban con los ojos abiertos diciendo estos que están hablando. Tal y así que yo un día me cambiaron de sanatorio y bueno, las enfermeras se agarraban a llorar porque como charlábamos tanto y yo
a pesar de cómo había llegado, Sí. Mi ánimo, mi espíritu estaban bárbaros. Claro. Yo recuerdo que había un italiano Sí. que había viajado de Ushuaia en avión a Buenos Aires para que lo operaran, y justo dio que entró en la misma clínica que yo, porque tenía el mismo mutual, Sí, sí. y fue a parar a la misma habitación que yo, a la otra cama. Y tenía un problemita menor al mío, porque tenía un problemita de meniscos. Sí. Yo tenía una pierna arrancada. Y él gritaba todo el tiempo, insultaba. Sí. No tenía paz. No tenía paz. Y bueno. Se veía, digamos, la diferencia, ¿no? Entre aquel que cree y aquel que Claro, no cree, ¿no es cierto? claro. Porque aún en medio del dolor, vos sabés que nuestra esperanza está en él, ¿no es Sí, cierto? a mí me pasaba que yo en la situación que estaba era como que no importaba tanto la situación, sino que mi alma y mi espíritu estaban muy tranquilos, estaban en paz. Uno tiene problemas, ¿no? Sí, sí. Pero Dios está muy por encima de los problemas de uno. Entonces, si uno está tomado a la mano de Dios, está por encima de los problemas, está por encima de las dificultades. O sea que aún hoy en día, ¿cuántos años tenés, Rubén? 59. O sea que con 59 Qué años... curiosa, pues, ¿eh? Y bueno, pero por favor, después sacaremos edades. No, lo que te quería decir era de... Vos aún seguís creyendo como el primer día, como ese niño, ¿no? Que llevándose trató de decir que nuestro Dios no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy, Claro. no será por los siglos de los siglos. Que Sí. Dios no cambia con los tiempos. No, Dios no cambia con el tiempo, al contrario, avanza más, y como ahí uno tiene que avanzar también. Porque Sentís que has crecido mucho, digamos. sí, y más en este último tiempo, más los problemas, las dificultades te enseñan mucho más también, y te hacen pensar, te hacen meditar. Por ahí a veces, antes leía la Biblia, yo siempre fui mucho de buscar en la Biblia, pero muchísimo. Sí, sí. Hacía estudio bíblico y buscaba, si había una palabra que yo no entendía, lo buscaba en los diccionarios comunes, siempre me defendía buscando y buscando todo. Me gustaba mucho buscar, investigar. Yo llegué a hacer un año de teología y bueno, me la cortaron también por el medio, porque eran 7 años. Pero yo quería ser un investigador de la palabra de Dios. Y bueno, no lo pude hacer. Pero sí, cuando yo tenía un momento para tomar mi Biblia y sacar muchas cosas que están ahí en lo profundo de la palabra de Dios, que no se entiende a veces, yo lo buscaba para tratar de entender y comprender. Y aún si hoy Dios me sigue enseñando. De lo que yo he leído, lo que he aprendido, Dios me sigue enseñando. He pasado problemas como cualquiera. Si voy a decir que no he tenido problemas, los hemos tenido. Lo hemos superado con mi esposa, junto con mi esposa. A veces también hemos tenido riña entre nosotros. Jamás. No me he comprado guantes de boxeo, pero bueno. No, porque los tenía ella ya de antemano, era eso, sí. Pero como siempre hubo un momento de recapacitar, de pensar, de meditar. Siempre Dios estuvo con nosotros, porque en medio de todas las luchas y dificultades llevaban todo al Señor, ¿no es sí, cierto? sí. Aún después de nosotros casados sufrimos burlas, también menosprecios, y bueno, pero lo hemos superado, y qué sé yo, hoy somos fisicoculturistas de lo espiritual. Hicimos músculos. Sí, así que bueno, el camino de Dios tiene muchísimas cosas, mucho para enseñar, mucho para aprender. La vida misma, uno en lo secular, en lo paralelo de lo que es ser cristiano, uno aprende muchísimas cosas también. Pero hay un detalle, ¿no?, que siempre a mí me llamó la atención. Cuando yo leí la Biblia acerca de la construcción del templo de Salomón, me detuve mucho porque me enseñó de tal manera, con la prolijidad que trabajaban, y hoy yo me sigo asombrando
lo inteligente y lo prolijo que eran antes. Sí, sí, sí. Las cosas que fabricaban, las cosas que hacían, Sí. Y me sigo asombrando. Y así que yo en mi oficio, yo fui constructor, Sí. lo espiritual también lo llevé en el trabajo, porque si Dios es perfecto, uno tiene que hacer las cosas perfectas también. Sí, Y mi consigna siempre fue esta. Yo hacía una casa, cada vez que terminaba la casa esa, sí. le entregaba las llaves al dueño, a esa persona que era un ser humano que iba a meter la cabeza bajo el techo. O sea que había una responsabilidad. Claro. Eh, Sí, digamos, es como cuando las escrituras nos enseñan, ¿no es cierto? Que todo aquello que hagamos, nosotros lo hagamos como que lo hacemos para el Señor, ¿no? Para el Señor. ¿No es cierto? Sí. Con esa responsabilidad, y eso Claro. vos lo aplicaste a tu vida, ¿no? Y que es lo Claro. que tenemos que aplicar todos, ¿no? Sí. Que aún así sea limpiando a otra persona, por ejemplo, o en tu caso de Y- construcción, pero saber que lo mejor es, y, ¿no? y otra cosita más en eso del trabajo, porque, a ver, en una obra de construcción hay de todo. Hay clavos, hay tornillos, Sí, pero nunca se me pegó nada de eso. claro. Lo dejaba, terminaba y siempre hacía una caja aparte y se la dejaba al dueño del lugar. Sí, sí. Inclusive los recortes de cerámico, lo que había, siempre le quedaban al dueño. Y bueno, decía yo, para qué quiero eso, lo voy a tirar, bueno, haga lo que quiera. Pero le quedaban aquí al dueño. Y así enseñé a mis hijos también. Y mis hijos aprendieron eso. No, además eso sea como sea, uno puede decir, pero no, esas son cosas mínimas, pero esas cosas mínimas son las que muchas veces, digamos, hablan al corazón de la A ver, persona que no cree, ¿no es cierto? Lo mínimo, te podés quedar con una caja de clavos, pero es algo sonso, porque ¿en qué te vas a enriquecer con una caja de clavos? Vas y compras y listo, y